la vida del Espíritu para los hijos de Dios. La vida, le podemos decir la vida en el Espíritu para los hijos de Dios. Esa sería una manera de verlo, pero el texto habla de la vida del Espíritu, la vida que el Espíritu nos da. No la vida que nosotros vivimos en el Espíritu, sino lo que el Espíritu está dando a nosotros para los hijos de Dios. En la serie El Evangelio y la santificación del discípulo. Vamos entonces a leer capítulo 8, versículo 9, a partir del versículo 9 al versículo 17. Y dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La semana antepasada que estábamos viendo esta primera parte de este texto, que en ese entonces era la segunda parte, como que estamos traslapando un poquito, porque ya no pude yo expandir mucho sobre esta cuestión de hacer morir las obras de la carne. Estuvimos viendo que principalmente el hecho de que ahora somos del Espíritu, ahora estamos en el Espíritu. Y eso significa que el Espíritu Santo está en nosotros y nos está impulsando y llevando como un guía hacia la voluntad y la ley de Cristo. Entonces el Espíritu no solamente está en nosotros estático, pasivo, sino que se nos fue dado para movernos en una dirección, para motivarnos a algo. Nos está, yo lo siento así, nos está empujando, nos está impulsando, está influenciando nuestras vidas. El Espíritu nos guía. Y vimos la semana antepasada que nos guía por medio de guiar nuestra mente para que pongamos nuestra mente en las cosas de Dios, en las cosas de Él. Y eso es algo que los que están en la carne no pueden hacer. Y no solamente no lo pueden hacer, sino que no lo hacen porque son, dice la Escritura, enemigos de Dios. No pueden agradar a Dios. Pero el Espíritu en nosotros, ese ministerio del que habló Abelardo la semana pasada, el ministerio del Espíritu como nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro compañero que aboga en nuestro favor, es precisamente el guiarnos a la verdad de Cristo. Y pone en nosotros lo que la Escritura llama una convicción. La convicción de obedecer a nuestro Señor.
nos mueve para que vivamos para agradar a Dios. El esfuerzo, la motivación de agradar a Dios debe nacer por el Espíritu obrando en nosotros y no por un sentido de fuerza de voluntad o un sentido de culpabilidad, de tal forma que ahora soy cristiano, ahora tengo que agradar a Dios. Ese tengo, ¿verdad? Es así como suena tan, a Dios le debe sonar tan chocante como le sonaría a nuestra esposa si nosotros como sus maridos viniéramos y decíamos, pues ahora ya estoy casado contigo, pues ahora te tengo que agradar. Sí, vean cómo suena eso y cómo le sonará a nuestro Padre, que digamos, bueno, ahora ya me salvaste, pues ahora ni modo, pues ahora ya tengo que dejar la carne, ahora tengo que hacer tu voluntad, pues. O sea, no hay esa motivación genuina de amor que solamente el Espíritu Santo genera en nosotros, por medio de revelarnos a Cristo en su gloria. Miren, voy a hacer aquí un paréntesis porque te estoy acordando. Estaba pensando yo cómo a veces nuestras oraciones se vuelven tan triviales. Y hace muchos años yo le compartí a la iglesia que se atrevieran a hacer peticiones peligrosas. Y una de las peticiones peligrosas que yo te animo que hagas, que le digas al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, como lo hizo Moisés. Y ustedes ven que el Señor no se lo negó a Moisés. Y nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, que su ministerio es precisamente mostrarnos la gloria de Cristo. Muéstranos la belleza de Cristo, muéstranos la grandeza de su amor, muéstrame, Señor, sus excelencias y sus perfecciones, muéstrame y revélame, Señor, la grandeza de la cruz. Hermanos, no tenemos porque no pedimos, y porque no pedimos ese tipo de cosas. Muéstrame, Señor, el trono de mi Señor Jesucristo, muéstrame lo exaltado, para que me admire, para que diga yo, no lo puedo creer, para que sea devastado. A ver, no amamos porque estamos viendo tantas otras cosas que se nos hacen como si fueran más atractivas. Y comparado con la gloria de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, es estiércol. Estiércol. Basura comparado con las glorias de tener a Cristo Jesús. Entonces, lo que quiere el Espíritu Santo es que nosotros, en lugar de seguir nuestros deseos carnales que nos llevan al estiércol, seamos guiados por el Espíritu que nos lleva a la gloria de Cristo Jesús. Ahora, lo que vamos a ver en este pasaje, lo que hoy queremos ver es, en esta sección se dicen algunas cosas que suenan ya como mandamientos, como cosas que nosotros tenemos que hacer. Y yo lo que quiero que veamos es cómo es esto que seguir el Espíritu es vida y no hacerlo es muerte. O sea, ¿acaso el apóstol está hablando de que nuestra salvación depende de que nosotros sigamos el Espíritu? ¿O esto ya es algo que ya está realizado? Si estos pasajes son descriptivos, o sea que están describiendo algo que ya sucedió en nuestras vidas, ¿por qué es que tantas veces fallamos, caemos? O tantas veces no parece que tengamos los deseos de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. En otras palabras, vivimos y tantas veces no parece que el Espíritu Santo nos está guiando, sino más bien parece como ausente.
¿Y cómo entonces podemos perseverar? ¿Qué verdad hay aquí ahorita en este pasaje que me va a llevar a perseverar hasta el fin? En esa búsqueda de la santidad, en esa búsqueda de la santificación, a pesar de mis debilidades, de mis flaquezas. Y estamos haciendo una ligera transición a lo que va a ser el final de nuestro capítulo, que es una de las partes más gloriosas de toda la Biblia, pero aquí es parte de un argumento, es la conclusión de un argumento de Pablo de 4 capítulos, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿ok? Entonces, quiero ver esto. Número 1, tenemos lo necesario para perseverar en nuestra salvación. Eso es lo que nos están diciendo estos pasajes, que ya se nos ha dado lo que necesitamos. Ya tenemos la posición, ya tenemos la gracia, ya tenemos el favor, ya tenemos la libertad y el poder para caminar en nuestra salvación. ¿Ok? Esto lo hemos estado viendo en estas últimas semanas. Ya tenemos lo que necesitamos para nosotros perseverar en nuestra santificación. Y porque tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, ya tenemos una vida, una presencia de Dios en nosotros que se manifiesta en un impulso a la santificación. Y dice el versículo 11 que se manifiesta en el hecho que Él va a dar vida a nuestros cuerpos mortales hasta la resurrección y la gloria. Pero ya tenemos nosotros esa vida. Entonces, ya tenemos lo necesario para perseverar en nuestra salvación. No tenemos por qué obedecer a la carne y sus deseos, y no tenemos por qué someternos al dominio del pecado. Y esto es muy importante que tengamos claro. Tenemos la posibilidad de vivir para la gloria de Dios. Tenemos la posibilidad de vivir para la gloria de Dios, porque ya tenemos lo necesario para hacerlo. Y lo que nos ha estado diciendo la Escritura es que estamos unidos a Cristo por medio de su Espíritu. Ahora, aquí está el punto adicional. Sabemos que la unión con Cristo significa que estamos unidos con Él en su muerte, de tal forma que cuando Cristo murió en la cruz, Él no estaba haciendo un acto sustitutorio, de tal forma que Él muere en la cruz y está diciendo: Señor, estoy muriendo aquí, y tómaselo en cuenta que Él, y tómaselo en cuenta que Él, o tómaselo en cuenta que Él. Sino que nos está sustituyendo de esta manera más íntima, más tremenda. Está diciendo: Señor, yo estoy muriendo en sustitución de este que está unido a mí, de tal forma que yo muero como si Él muriera. En otras palabras, yo estoy tomando su lugar, pero Él no está allá, está aquí. Está muriendo, estoy muriendo por el pecado de Carlos, porque Carlos en mí está muriendo a su pecado. Eso es lo que nos enseña el capítulo 6, el capítulo 7 de Romanos. Que nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo? Nosotros no hemos muerto. Cristo es el que murió, pero nosotros estamos unidos a Él en su muerte. Pero luego también dice el capítulo 6, y estamos unidos a Él en su vida. De tal forma que así como Cristo resucitó, al resucitar Cristo, ahí estamos nosotros. De tal forma que en Efesios dice que nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús y estamos sentados a la diestra del Padre junto con Él. Hermanos, yo sé muchas cosas, pero yo sé que yo ahorita no estoy sentado con Cristo Jesús en el cielo.
¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo se levantó en su victoria, su triunfo, nosotros unidos a Él, ahí estamos también. Todo lo que quiere decir es que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él ha resucitado y nosotros en Él ya estamos ahí. Fíjate cómo la Biblia lo dice, tú estás unido. Y por eso el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo adentro de nosotros, es como un ancla. Es como decir, tú ya estás allá, porque estás unido a Dios por medio del Espíritu Santo. Esas son cosas así que tú les empiezas a pensar y tu cerebro se hace así, se hace polvo, te explota, no lo entendemos. Pero lo que nos está diciendo el capítulo 8 es, ahora tú estás unido a Cristo, y porque tienes a Cristo y tienes su vida, entonces tienes también el caminar de obediencia de Cristo Jesús. Que así como Cristo Jesús vivió su vida aquí buscando agradar a su Padre, buscando obedecerlo, buscando hacer su voluntad, ese Cristo es el que habita dentro de ti. ¿Y qué crees que ese Espíritu quiere promover en ti? Que vivas igual forma. Y vamos a ver adelante las próximas semanas cómo todo el Espíritu lo que está haciendo es que te está conformando a la imagen de Jesús, te está haciendo semejante a Jesús, te está haciendo como Él. Y vamos a ver al término del capítulo, del versículo 17, que no solamente estamos unidos a Cristo Jesús en su caminar de obediencia, dice, estamos unidos a Jesús hasta en su sufrimiento, hasta en sus padecimientos. Todo está relacionado con que estamos unidos a Cristo Jesús. Y esto es una gran verdad, ¿verdad? Cristo ya hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y ahora está con nosotros, está en nosotros, para ayudarnos a que hagamos lo que a nosotros nos corresponde hacer. O sea, Él fue a la cruz, nosotros no podíamos ir a la cruz, no éramos un sacrificio digno para morir en la cruz. Pero ahora está con nosotros para transformarnos, para que ahora hagamos lo que estamos llamados a hacer. Y toda la creación está llamada a vivir para la gloria de Dios. Estamos unidos con Él, no nomás para tener el beneficio, sino también para ahora nosotros participar en lo que la creación debería de estar haciendo, que es honrar y glorificar a Dios. Cristo Jesús no vino nomás para darte una buena vida. Cristo Jesús vino para entonces habitar en tu corazón y que ahora tú glorifiques a Dios. Y glorifiques a Dios significa que tu propósito en esta vida es dárselo todo a Él. Vivir para la gloria de Dios significa, Señor, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Eso significa vivir para la gloria de Dios. No es que Dios está ahí y entonces Dios está ahí para que yo lleve una vida bien padre, o para que yo diga, no, pues me la paso bien suave. Mira, después conocí a Cristo Jesús y ahora, no hombre, ahora vivo bien suave, ahora tengo un chorro de gozo. Y ahora tengo esto, y ahora Dios me ha bendecido y mi matrimonio está muy bien y mis hijos están creciendo y hay un hogar hermoso. Cristo me ha dado todas esas cosas. Eso es pensar que Cristo vino primordialmente para hacerme feliz. Pero Cristo, estamos viendo, vino para hacerme de Dios, para hacerme de Él.
para que ahora sea del Espíritu. Él es mi dueño. Él es mi Señor. Y a lo mejor si tú estás aquí esperando recibir una palabra de que te haga sentir bien, esto que te estoy diciendo es lo mejor que te puedo decir. Porque el propósito del hombre, fuimos creados para eso. Y encontramos nuestra plenitud cuando vivimos para eso. Si tú crees que el propósito de la vida es que tú te cases y tengas niños y entonces todo va a ser feliz y bonito, no es cierto. ¿Quieres tener tribulación y pruebas? Cásate. ¿Quieres perder el sueño? ¿Quieres perder el sueño en tu vida para el resto de tu vida? Ten niños, que después van a tener nietos. ¿Ok? El Señor vino para darnos la verdadera felicidad y la verdadera felicidad se encuentra en Él. Él es el único que satisface, Él es el único que da propósito a nuestras vidas, porque fuimos creados por Él para esto. Y sus promesas son tremendas y los vamos a ver si Dios nos permite avanzar a tiempo. Voy a tener que correr, ¿verdad? Para ver que eso es nuestra vida, el que Él viene a nosotros para que nosotros ahora vivamos como debemos vivir. Vivamos y cumplamos el propósito de su creación en nosotros. Por lo tanto, ahí les va, como dice Alex, la salvación también incluye nuestra participación en ella. En otras palabras, Dios te salva, es todo de Él, pero no te salva sin ti. Te salva para que entonces tú participes. Lo hace todo Él para que entonces tú puedas actuar el milagro, como dice nuestro hermano John Piper. Él lo está implicando aquí. Miren lo que dice la escritura ahí en el versículo 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa esto de que si hacemos morir las obras de la carne viviremos? Porque como que tú lo ves y tú dices, entonces yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer morir las obras de la carne para vivir. Veamos lo que dice la frase anterior: si vivís conforme a la carne habréis de morir. Entonces aquí lo que está diciendo es una afirmación de que hay una secuencia que no puede ser violada, que es inevitable. Si tú vives por la carne, si vives conforme a la carne, vas a morir. Y hubo un teólogo que se llamó John Murray que dijo esto: lo que nos está diciendo Pablo es que Dios nos salva de la carne, pero no nos salva en la carne. En otras palabras, no nos deja en la carne. O sea, no nos salva para que permanezcamos y vivamos en la carne. Lo que está diciendo que es una contradicción decir que si Dios envió su Hijo para salvarnos de las obras de la carne, ahora nosotros queramos seguir viviendo en la carne. En el capítulo 6 lo vimos que era una contradicción decir que nosotros estamos unidos con Cristo para morir al pecado. Y dice Pablo, es incongruente que entonces ahora quieras permanecer en el pecado. Es como decir, yo pequé y me van a ejecutar, ¿verdad? Y entonces pecas y te ejecutan y te cuelgan en la horca y te mueres ahí pataleando, ¿verdad? Por alguna razón o algo te devuelven la vida. Y entonces tú dices, qué buena onda, ahora tengo otra vez la vida. Ya morí por el pecado, pero tengo otra vez la vida. Voy a seguir haciendo lo mismo que me llevó a la horca. Es el argumento de Pablo. Dice, esto es incongruente, esto es contradictorio.
Dios nos salva de la carne, pero no nos salva en la carne, no nos salva para la carne. Si esto es así, si tú dices es que yo siento que quiero seguir viviendo en la carne, entonces dice, lo inevitable entonces es que tú mueras. Vas a morir. ¿Por qué vas a morir? Porque entonces no tienes la salvación, no tienes el Espíritu Santo. Si tú dices que tienes a Cristo Jesús, pero básicamente vives igual, siguiendo los deseos de tu carne, como antes de conocer a Cristo Jesús, tú estás igual de perdido antes, aunque vengas a la iglesia. Y aunque te digas que eres cristiano, porque no tienes el Espíritu de Dios, si tú sigues anhelando vivir conforme a los deseos de tu carne. Por tanto, aquí está la conclusión, para que haya salvación y vida eterna, escuchen esto, se hace necesario y posible que mortifiquemos las obras de la carne. Es lo que está diciendo Pablo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una secuencia inevitable, es algo que no se puede violar. ¿Ok? Se hace necesaria y posible que mortifiquemos las obras de la carne. Entonces, si eres de Cristo, necesariamente debes haber recibido el Espíritu Santo en tu vida. Y la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es que vas a querer agradar a Dios. En otras palabras, si no tienes el deseo, la inclinación de vivir para Dios, lo más probable es que no tengas su Espíritu y sigas en la carne. Si nunca has tenido el deseo, la inclinación de vivir para Dios, lo más probable es que no tengas su Espíritu y por lo tanto sigues en la carne y estás perdido. Entonces el propósito de Pablo no era el decirle a los romanos, se me hace que algunos de ustedes no están en Cristo. El propósito de Pablo era darles seguridad de su salvación, que estuvieran seguros, que tuvieran la certeza de que Cristo Jesús estaba con ellos. Pero esa seguridad que les quiere dar es a la vez un arma como de dos filos. Porque si tienes el Espíritu de Cristo, eso se va a manifestar que vas a vivir buscando las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Esa es tu seguridad. Ahí está tu evidencia. Pero a la misma vez, si no tienes ese deseo, esa inclinación, entonces sigues en la carne, sigues esclavizado al pecado y sigues viviendo conforme a los deseos de la carne, y eso significa entonces que estás perdido. Y una de las cosas que creo que sí el apóstol quería disipar es esta idea de que tú puedes ser creyente, de que tú puedes ser cristiano, pero seguir viviendo como tú quieras. No existe eso, hermanos. Se hizo una encuesta de Estados Unidos hace unos años, ahorita yo creo que sería diferente, pero hace unos años, hace poco, unos 15, 20 años, se hizo una encuesta de Estados Unidos, se les preguntó, ¿has nacido de nuevo? En otras palabras, ¿has sido regenerado? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Has nacido de nuevo? El 70% dijo que sí. Y entonces la gente se rasca la cabeza y dice, ah, caray, ¿y entonces por qué el índice de divorcio sigue subiendo? Entonces, ¿por qué el índice de inmoralidad sigue subiendo? Entonces, ¿por qué sigue habiendo abuso en los hogares? ¿Y por qué sigue habiendo tanta corrupción, etcétera, etcétera, etcétera? Porque un gran porcentaje de esos que dijeron que sí habían nacido de nuevo, realmente seguían en la carne. En otras palabras, ellos adoptaron una práctica religiosa, hicieron ciertas cosas, iban a la iglesia, aunque fuera nomás en Pascua y en Navidad, y decían, yo tengo la salvación. Pablo aquí está diciendo, no te engañes, no hay cristianos a medias.
No hay medio cristiano, no hay primos en el Señor. ¿Ok? O eres hijo y recibiste el Espíritu Santo, o no lo tienes y sigues en tus pecados. Y estás perdido. Y esa es una de las cosas bien importantes que tenemos nosotros que ver aquí. Entonces, si eres de Cristo Jesús, por el Espíritu, puedes hacer morir las obras de la carne y viviréis. Lo que eso está afirmando son dos cosas. Número uno, que nosotros participamos. Si hacéis morir, quiere decir que nosotros somos los que hacemos morir las obras de la carne. No es como una vez estábamos orando y una persona estaba orando y estaba pidiéndole: Señor, quítame el orgulloso. Y el Espíritu te dice: no, yo estoy en ti, mi Espíritu está en ti, mi poder está en ti, mi vida está en ti, para que tú niegues el orgullo en tu vida. Nosotros lo que queremos es que Cristo me quite la carne, pero la carne sigue. Pablo ya lo dijo, eso lo dijo en el capítulo 7, la carne está ahí. La carne siempre va a querer ser egoísta y orgullosa, siempre va a querer exaltarse y que la cosa sea todo para acá. Entonces, lo que nos dice la Escritura es que nosotros, por el Espíritu, debemos hacer morir las obras de la carne. Nos corresponde a nosotros. No me puedes decir: oye, es que tú eres un arrogante, o tú eres un peleonero, o tú eres un impaciente. No, pues es que Cristo no me lo ha quitado todavía. O sea, tú participas, tú respondes. Es tu responsabilidad, es tu llamado, es tu privilegio. Y Cristo hizo todo esto para que tú tuvieras la posibilidad de hacerlo. Y para eso se te dio el Espíritu. La segunda cosa entonces es que nosotros hacemos morir las obras de la carne, pero por el Espíritu Santo, no por nuestra fuerza de voluntad. No por medio de los grupos de casa, no porque voy a la iglesia, no por leer la Biblia, no es por algo que tú haces, es por medio del Espíritu que tú lo puedes hacer. Y esa creo que es una de las razones por las que tantos de nosotros estamos frustrados en nuestro avance de santidad, es porque pensamos que haciendo cosas yo voy a poder vencer o hacer morir las obras de la carne. Y miren, todas esas cosas ayudan, pero no es así como que el Espíritu te dio una dotación de poder. No, se te dio Él. Y entonces te está diciendo: tú conmigo lo podemos hacer. Te está obligando el Señor, te está empujando el Señor, te está moviendo el Señor a que camines en comunión con Él. Es porque estás unido a Cristo. Y tú no te puedes despegar de Cristo y decir: yo lo voy a hacer, me voy a apretar el cinturón más, voy a orar más, voy a leer la Biblia más, voy a ir más a la iglesia y entonces voy a vencer el pecado en mi vida. Me está diciéndote: no, es por el Espíritu. En otras palabras, tú no vas a poder derrotar ese pecado en tus propias fuerzas. Si lo pudieras hacer en tus propias fuerzas, entonces no necesitaríamos a Cristo Jesús. No hay necesidad de cruz. Entonces pudiéramos ser salvos por nuestras obras. Pudiéramos ser salvos por medio de la ley. ¿Y cuántos capítulos y cuántas veces Pablo ha insistido? La ley no puede salvar a nadie, y nadie se salva por las obras de la ley. Es por el Espíritu. Entonces Pablo te está diciendo que para ser salvo necesitas tener toda esta obra, la regeneración, la reconciliación
la liberación del poder del pecado, el lavamiento de tu culpa. Todas estas cosas, la presencia del Espíritu Santo tiene que venir en tu vida, pero también necesitas desistir de las obras de la carne. No hay salvación que excluya la santificación. Y esto se pone entonces así más interesante. ¿Qué significa hacer morir? Miren, tampoco se trata de que le pidamos al Espíritu Santo que mate nuestra carne. Yo he sabido de muchas personas que batallan con lujurias o con deseos indebidos, etcétera. Le dicen: Señor, quítame este deseo, quítame este mal deseo, Señor. ¿Y por qué es que no se los quita el Señor? Porque ese deseo es el fruto de la carne. Esa carne se te va a quitar cuando te mueras. Entonces, por eso es que esas oraciones son infructuosas, porque queremos hacer morir la carne. Y aquí está diciendo: haz morir las obras de la carne. Eso significa la mortificación, que es una palabra que históricamente se ha mal usado muchísimo. La mortificación, que debe ser una disciplina que el cristiano, ¿verdad? Llegó a pensarse que mortificar la carne era que te dieras latigazos, o que hicieras ayunos, o que hicieras sacrificios físicos, y estabas mortificando a tu carne. ¿Sabes que los deseos no se iban? Porque eso no es mortificar la carne, ¿verdad? Está hablando de mortificar los deseos de la carne. Quiere decir, mortificar significa que le quites la vitalidad, que le quites la fuerza, que le des muerte y lo niegues, desistas de ello al punto que no puede vivir en tu vida esas obras de la carne. Y esa es la doctrina de la perseverancia de los santos, que nos dice que el creyente va a ser libertado del pecado al punto que vive perseverando en el Espíritu hasta el final. No se echa para atrás, no pierde su salvación, persevera. El que realmente es de Cristo Jesús avanza hasta el final. Dios es fiel para terminar la obra de salvación que ha empezado en nosotros, y será fiel en santificarnos, y será fiel en perseverarnos hasta el final. Pero en esa santificación nosotros participamos con nuestra creciente obediencia. Él es el que nos santifica, pero nosotros cooperamos con su Espíritu, nosotros respondemos. Y este es un error de creer que porque el Señor nos justificó completamente y el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados, entonces nosotros ya no tenemos nada que hacer. Esa no es una doctrina bíblica. Vean ustedes que en la Biblia hay una secuencia. Está toda la buena noticia, todos los indicativos, y después vienen los imperativos. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, noten que el contexto es la obediencia, así como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, es Pablo el que está escribiendo, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados, ¿es algo que nosotros hacemos o es algo que hace el Espíritu? Nosotros nos ocupamos. Y dice con temor y temblor. O sea, esto es una cosa que tú debes de agarrar con mucha seriedad. Pero luego vean ustedes el indicativo. ¿Por qué lo puedes hacer? ¿Por qué te está diciendo Pablo que te ocupes en tu salvación con temor y temblor? Dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. O sea, nuestra obediencia, al final, ¿quién es el que nos da el querer? El Espíritu. ¿Y quién es el que nos da la capacidad del hacer? El Espíritu.
Pero ¿de quién es la responsabilidad de ocuparse? De nosotros. ¿Y por qué nos puede dar ese mandamiento Pablo? Porque el Espíritu es el que obra el querer como el hacer. Entonces se nos puede mandar que lo hagamos. Dios es el que obra en nosotros, pero nosotros debemos ocuparnos de algo que el Espíritu está obrando en nosotros. Miren, este es el tipo de cosas donde nosotros como predicadores batallamos a veces para explicar, porque nosotros mismos lo entendemos muy bien. Pero vamos a imaginar que tú eres una víctima del huracán. Y el huracán se llevó tu casa completamente y nomás te dejó un terrenito encharcado. No tienes ni un 5 para construir tu casa. No tienes, ni siquiera sabes cómo construir. Una vez agarraste un martillo y te pegaste en la mano y hasta ahí llegó tu vida de carpintero. No sabes cómo construir, no tienes planos. Estás deprimido, cansado y dices, ¿qué voy a hacer? No puedes, dices tú, no puedo yo mismo construir esta casa. Bueno, pues imagínate que el Espíritu Santo viene y Él lo primero que te presenta es el plano. Aquí está la casa que vamos a construir. Te provee todos los materiales. Te capacita para lo que tienes que hacer. Te da el ánimo, te apoya y te dice, no te preocupes, yo voy a estar aquí contigo y te voy a ayudar y te voy a decir cómo hacerle. No lo vas a hacer solo. Pero tú te necesitas ocupar en hacerlo. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que no es, Señor, no tengo dónde vivir. Y entonces viene el Espíritu Santo y tú te sientas a tomar una coca abajo de un árbol y el Espíritu viene y te construye la casa y te dice, pásale, ¿verdad? Ay, tú dices, qué padre. Oye, que así me combino esto de ser cristiano. El Espíritu Santo hace todo. Y sí, el Espíritu Santo hizo todo. Si es así como el Espíritu, que Él te proveyó el plano, te trajo todos los materiales, te enseñó cómo operarlos, cómo moverlos, te ayudó, te animó, te alentó y estuvo contigo hasta que terminaste, y alguien te pregunta, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué le vas a decir? Pues la verdad de las cosas es que el que lo hizo todo fue el Espíritu, ¿verdad? Yo solamente me ocupé. ¿Y ahora qué hago? Traigas esos bloques y ponga uno aquí. ¿Pero cómo lo pongo? Aquí, mira, yo te enseño. Ahora tráete otro y pones otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese pensar, esa obediencia. Cristo nos salva, Cristo nos santifica por el Espíritu, pero no sin nuestra obediencia, no sin nuestra participación, no sin nuestro ocuparnos en ello. Y ese ocuparnos, el Espíritu es el que lo está motivando dentro de ti. Y lo que nos trajo hace unos meses, unas semanas, Abelardo, en Gálatas 6, de que lo que siembras recoges. Dice, si tú siembras para el pecado, dice, segarás corrupción. La corrupción, si a ti se te echa a perder una verdura, una fruta, una manzana, un durazno, y te parece una manchita así negrita, ¿verdad? Ya le salieron unos pelitos blancos ahí a la cosa, ¿verdad? Ya dices, esto ya se echó a perder. Tú lo dejas ahí sobre el mostrador y que la corrupción que hace se extiende, ¿verdad? Al ratito está todo el durazno corrupto. En otras palabras, el pecado tiene unas consecuencias que se extienden. Ahora te voy a decir una cosa, y eso es un tema que me gustaría poder tratar, a ver cuándo, cómo, ¿verdad? Pero la obediencia, dice, si tú siembras en piedad, en justicia, vas a cegar vida eterna.
Cuando tú obedeces, ¿por qué quiere el Señor que nosotros participemos? Porque esa obediencia tiene consecuencias eternas, se sigue extendiendo, se sigue expandiendo hasta la eternidad. Y el que trabaja en su salvación se da cuenta, yo obedecí hasta aquí y el Señor hizo hasta allá. Y avancé poquito más y se fue más allá. O sea, esa es la bendición que tiene, dice Pablo, el ejercicio físico para poco aprovecha. ¿Okay? Por eso muchos de nosotros no hacemos nada de ejercicio físico, ¿verdad? Ya ven. Porque para poco aprovecha. Dice, pero el ejercicio de la piedad tiene gran recompensa aquí y allá. O sea, Cristo por eso quiere que nosotros participemos. ¿Por qué? Porque quiere que recojamos una cosecha amplia. Quiere que disfrutemos de esa vida y paz de una manera tremenda, de un gozo tremendo, en lugar de estar todos oprimidos y todos apachurrados por el pecado de nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor. Al final de cuentas, todo es para nuestra bendición. Y esto es entonces importante. Porque el punto número 2, ya se me acabó el tiempo para ver el punto número 2, pero vamos a ver qué tanto le avanzamos. El punto número 2 es que el Espíritu no solamente nos capacita, no solamente nos hace, nos da todo lo necesario para perseverar en nuestra salvación, sino que nos hace hijos de Dios. Versículo 15 dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Aquí está, hermanos, la clave. Si ustedes se fijan en el versículo 15, empieza Pablo con esta palabrita, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Porque yo sé que cuando yo estoy hablando todas estas cosas acerca de cómo el Espíritu obra en tu vida para moverte a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios, para santificarte, yo sé que muchos de ustedes están escuchando, me dicen, pero muchas veces yo no solamente no experimento ese deseo, es más, ni siquiera quiero obedecer la guianza del Espíritu. No quiero. Entonces tal vez estén pensando, se me hace que a lo mejor no soy ni cristiano. Si todo lo que tú dices es cierto, entonces no soy ni cristiano. Porque la verdad es que no quiero hacer las cosas del Señor. No quiero obedecer, y muchos a veces caemos en esa postura. ¿Cuál es la solución a esto? Y esto es algo tremendo y bien importante. Y la solución es que el Señor nos dio su espíritu de adopción para que clamemos como hijos. ¿Qué nos está diciendo? Pablo anticipa, yo creo que nos estamos sintiendo así, y cuando nos sentimos así es porque nos estamos midiendo a ver si damos el ancho. Estamos viendo nuestro desempeño y entonces medimos nuestro desempeño y decimos, no la hago, no tengo lo suficiente. El Señor te está diciendo, claro que no tienes lo suficiente. Y todo, entonces ya llegamos a este punto y empezamos a hablar de obediencia, y ya se nos olvidó todo lo que había en 7 capítulos y medio antes, que está hablando de la gracia de Dios obrando en nuestra vida para transformarnos y hacernos sus hijos. Todo por la gracia de Dios. El tsunami de la gracia que vino y nos salva. Cuando dice que la Biblia dice, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos aún peor. Pero nuestra tendencia, hermanos, mi tendencia es a medir mi desempeño. Dios lo que mide es nuestra identidad. Y está diciendo Pablo, tú recibiste un espíritu que te testifica que tú eres hijo de Dios.
nosotros vemos a Dios como alguien a quien tenemos que agradar, porque si no lo agradamos, nos va a echar para afuera. Todos ustedes que tienen hijos, batallan con sus hijos. No hay hijo 100% obediente. Aunque algunos hay muy peinaditos y se ven así muy... Te dicen, ay, las niñas usualmente, ¿verdad? Dicen, ay, esta niña debe ser re buena niña, pero por adentro, ¿quién sabe qué traerá? Cuidado con esos seriecitos, ¿eh? Todos nosotros tenemos hijos. No hay hijo que tenga una obediencia perfecta. Pero ¿sabes qué? Obedezca o no obedezca, sigue siendo nuestro hijo. Nunca deja de ser nuestro hijo. Siempre tiene acceso a nosotros como nuestros hijos. Y cuando nosotros nos muramos, esos hijos recibirán parte de la herencia. En otras palabras, Dios nos mide no por nuestro desempeño, sino en base a que somos sus hijos. De otra manera, entonces estaríamos como los esclavos, los siervos, que si tú eras un esclavo y no obedecías lo que el amo te decía, no solamente te echaban para afuera, te amarraban a un palo y te daban de latigazos. Y así pensamos que es Dios. Y dice, tú no recibiste el Espíritu Santo para que caigas otra vez en el temor de la ley, que si no la cumples vas a ser destruido. Si tú recibiste un espíritu de adopción que adentro de ti está clamando Abba Padre. Y lo que está diciendo ahí, ¿verdad? No es, ay sí, mira, es que tú cuando ores le debes de decir Papito Dios. ¿No saben qué quiere decir en la expresión que aquí se repite también en el libro de Gálatas de Abba Padre? ¿Saben cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar? ¿Cómo dijo? Cuando oréis, orad así: Abba nuestro. Jesús usó la palabra Abba, que significa padre en arameo. Y la escritura fue escrita en griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego para que la gente común pudiera leerlo. Y la palabra en griego padre es la palabra pater. ¿Ok? Entonces los discípulos empezaron la costumbre, tomando la frase que usó Jesús en arameo, Abba, y la unieron con la palabra pater. Para dice, en otras palabras es, el espíritu de adopción clama en nosotros, Padre, Padre. Padre en arameo, Padre en griego. Abba, Padre. Lo que está diciéndote no es que tú cambies tu manera de referirte a tu Padre. Lo que está diciéndote es que el Espíritu te está moviendo a recurrir a tu Padre, a volver a tu Padre. Si tú estás viendo, tú dices, es que yo no tengo el deseo, yo no tengo la inclinación, no quiero obedecer, no quiero seguir al Espíritu. Entonces lo que tú tienes que hacer es recordar, pero tú eres un hijo. Y así como el hijo pródigo le cayó el 20 y estando diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí si en la casa de mi padre los siervos comen mejor que yo? Así tú también vayas y digas, ¿qué estoy haciendo aquí? Si me espera mi padre. Y el testimonio de Cristo Jesús en esa, probablemente la parábola más famosa de toda la Biblia, es el testimonio de cómo lo recibió el Padre, que lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, le pusieron un vestido, aunque venía todo asqueroso y venía todo cochino, sin bañarse, sin comer, irreconocible. Ese es nuestro Padre, que por amor pone un espíritu adentro de nosotros que nos está llevando a Él, nos está llevando a Él, nos está llevando a Él. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes ese impulso de volver, y dice, el Espíritu da testimonio a tu espíritu, a tu ser interior, te está diciendo, eres un hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás alejado?
¿Por qué estás batallando? Eres hijo de Dios. Clama a tu Padre. Padre, veme como estoy y ayúdame. Si nosotros, siendo malos, porque lo somos malos padres, la verdad de las cosas, somos malos como papás, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, y si nuestros hijos nos llaman y nos dicen: papá, la regué, papá, me aparté, papá, estoy metido en un lío, no tengo a nadie más que a ti. Ah, no, la regaste, órale, ahora hizo su cama, ahora acuéstese en ella, téngale. Dice: si nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, responderá a aquellos que claman a Él? Esa es la respuesta, ese es el ánimo, ese es el aliento que nos está dando Pablo. Hay un testimonio dentro de nosotros que nos está llevando al Padre y que nos está diciendo: Dios te ama, Dios te ama. Fíjate, es así como, ¿han visto ustedes esas películas? Y yo lo experimenté una vez. Mi esposa, en varias ocasiones, cuando yo viajaba hace muchos años que trabajaba yo en una empresa, viajaba 2 veces al mes y me iba por 4 o 5 días. Y me ponía unas tarjetitas escondidas en la maleta. Entonces yo llegaba allá y me recogían y andábamos viendo todas las broncas y todo lo que me llevaban al hotel. Y llegaba yo y abría la maleta y estaba un testimonio de alguien ahí. O sea, el sentimiento mío, o sea, era cuando yo abría, decía: mi esposa quiere que me acuerde que allá en Ciudad Juárez hay una mujer que me ama. Bueno, el Señor nos puso un sello, una garantía, una persona habitando adentro de nosotros que nos está diciendo lo mismo. Y no importa que tanto te hayas alejado de Dios, que tanto hayas caído tú y tropezado 1,000 veces, que tanto hayas endurecido tu corazón a la voz de Dios. Lo que nos está diciendo la Escritura es: si tú eres hijo de Dios, ahí está tu Padre. Y todo lo que tú tienes que hacer es clamar a Él diciendo: Padre, Abba, papá, aquí estoy. Todo esto que estamos viendo en Romanos, Padre, es difícil para mí de creer porque no siento ya la presencia de tu Espíritu en mi vida. Pero yo tengo que creer que si fui adoptado, Señor, tú sigues siendo mi Padre. Y yo quiero que eso sea realidad en mí. Y yo quiero que el Espíritu me guíe hasta contigo y me lleve hasta contigo. Yo quiero que tú hagas una obra santificadora en mí y que me cambies. Y que si es cierto, Señor, que se rompió la atadura del pecado y que yo he caído en este engaño diciendo no puedo cambiar, Señor, que cambies toda esa manera de pensar en mí, porque yo quiero que tú, como mi Padre, me ayudes a que esto sea realidad y que avives el Espíritu adentro de mí, que me cambies. Miren, nuestra tendencia, pensando en el desempeño, esto es lo que nosotros usualmente queremos hacer. Andamos mal, andamos pecando, queremos cambiar, nos damos cuenta, nos sentimos bien culpables y esto es lo que queremos hacer. Queremos cambiar para estar en buenos términos con Dios, para entonces luego acercarnos. Mala noticia, no vas a poder cambiar tú solo. El que nos cambia, el que nos santifica es el Espíritu Santo. Y lo puso así el Señor para que tú por tu fuerza de voluntad nunca puedas.
para que te tengas que ir a Él. Te lo puso así porque dijo, te voy a atrampar. Voy a poner en ti el deseo de ser como mi hijo, pero voy a limitar tu posibilidad a que lo hagas por medio de mí. Yo no quiero que andes ahí solo, yo quiero estar contigo siempre. Así que si tú te ves atorado y estás caído y estás en tu pecado y te sientes culpable y todo eso, lo que tienes que hacer es ir a tu Padre y decirle, Padre, ten misericordia de mí. Padre, ayúdame. Aquí estoy. Aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Haz conmigo lo que tú quieras. Te puedo asegurar que el Padre que te ama, que te reconcilió con Él cuando eras su enemigo, tiene su gracia disponible para contigo y su favor no cambia en base a tu comportamiento, porque tus pecados, esos horribles pecados que estás cometiendo ahorita, Cristo los pagó en la cruz. Para eso, para que tuvieras acceso libre a Dios en cualquier momento de tu vida. ¿Es eso una carta para ir a pecar libremente? No, porque si tú lo tomas de esa manera no tienes el Espíritu. Esa es la buena noticia de que puedes acercarte a Dios.